Y un poco la idea de la columna de comunicación y medios del programa de hoy, entendiendo que tiene que ver con esto de la vejez, los géneros y las sexualidades, es bueno ver, siempre nos hacemos un poquito la misma pregunta, ¿cómo se representa la vejez, ¿no? ¿Cómo, a través de qué atributos se construye en los diferentes medios de comunicación, en los canales de tele, en los diferentes géneros, inclusive televisivos, como puede ser la ficción, ¿sí? Como puede ser las noticias, o inclusive como puede ser otro tipo de programas más de información general? ¿Cómo se construye, cómo se construye esto de la vejez? ¿Cuáles son los atributos que más resaltan? Y esto, ¿no? ¿Cómo es posible pensar que estos atributos que más resaltan son aquellos al mismo tiempo que los que se corresponden con esa representación? Vamos al separador propio de cada columna que nos separa de la presentación, valga la redundancia. Sabemos que las mujeres tienen 4 neuronas, una para cada una. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo? No. ¿Por si te violaban? No. Ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. ¿Quién va a ser el próximo presidente? La Rúa. Ah, ¿viste? ¿Viste qué sorpresa? Opinan. Opinan. Sí, qué sorpresa. Bueno, esto era Raúl Portales, el padre de Gastón, el famoso productor de varios programas de televisión abierta, y que bueno, era bastante importante en lo que tiene que ver con toda la televisión argentina de la década del 80 y del 90, ¿sí? Con el famoso Notidorm y demás, pero bueno, tenía este tipo de... Tiene, creo, no lo voy a... Es como decía Babi, el otro de Babi es opinen las cobardes. Sí. El hombre se gasta antes, opinen las cobardes, decía que llamen las cobardes, las quiero escuchar, algo así decía. Bien, a ver, vejez, tercera edad, clase pasiva, sexagenarios, a los de más de 60 pero no llegan a los 70, adulto mayor, viejis, nonos, nonas. Hay muchísimas formas de llamarla y todas ellas circulan por los medios de comunicación, ¿no? Pero, digamos, esto que hablamos al principio del programa, ¿cuándo sos viejo? ¿Sí? Como para empezar algún acuerdo, que algo ya hablamos desde que comenzó el programa del día de hoy, uno es viejo cuando cumple los 60 años, según todas las convenciones existentes, inclusive la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, vos tenés 59, sos adulto. Cumplís 60, adulto mayor. Es como el salto, es como cuando salís de la secundaria y cumplís 18 y salís y tenés 19 al año siguiente y sos exactamente la misma persona. Claro. O sea que este tipo de convenciones vamos a relativizarla y mucho, porque es algo polémico. En fin, no estamos confirmando ni afirmando nada, simplemente la idea un poco de poner en acuerdo qué es la vejez implica pensar, bueno, partimos desde acá, es llegar a un acuerdo. Veamos algunos géneros mediáticos y pensemos un poco sobre ellos para ver cómo se construye la representación de la vejez. Pensemos en la ficción y pensemos en todas aquellas ficciones del prime time. Recordemos que el prime time es aquel horario en el que teóricamente, ¿sí?, se aglutina la mayor cantidad de audiencia frente a la televisión, por ejemplo, ¿no? Más allá que estamos en la época del on demand, que la televisión se está por morir y eso dice todo el mundo, ¿sí? Todavía sigue vigente y el consumo de promedio de televisión diario todavía en Argentina sigue siendo en descenso, obviamente, en comparación con años anteriores, pero sigue siendo relativamente alto, sobre todo si tenemos en cuenta que su muerte está a la vuelta de la esquina. Pero esos programas ficcionales, que van entre las 18, quizás 19, hasta las 22, 23 horas. ¿Han visto gente de 60, digo, en la ficción? ¿Sabes qué? Ahora que me lo decís... ¿Cómo son representados? Eso lo que estaba pensando es súper interesante porque no aparece mucho la pareja, ¿no? O es un varón solo o una mujer sola. Alguno es viudo. Sí. Y si es una señora adinerada, probablemente sea mala. Y si es un señor adinerado también puede llegar a ser malo, ¿no? Sí. Pero me parece que esto no ha habido ficciones o por lo menos no recuerdo que hablen de amor entre viejos o viejas. El tema que tiene que ver con los viejos o las viejas es que digamos, de alguna forma una categoría, si se quiere, que siempre aparece como mínimo en tercer o en cuarto plano, porque si hay alguien mayor de 60 en la ficción, está representando a alguien malo, pero no está representando un viejo.
¿sí? Claro. No es un jubilado, no es la historia de un jubilado, no está representando a un viejo. El que puede estar de 70 no lo hace por su atributo de jubilado, de vejez o esta cuestión que marca nadie, que hablamos acá en relación al amor y a las sexualidades. Imagínense que si está tan tapada la cuestión de la vejez, imagínense la sexualidad. Claro. En la vejez, ¿no? Y esas formas diferentes de vivir esa sexualidad y de ir reencontrándose con los géneros en la vejez, cuando ya de por sí la figura del mayor de 60, por una cuestión de adulto mayor, está solapada, está tapada o es abuelo, ¿sí? Claro. O es abuela. Pero imagínense que haya, no recuerdo, es posible que la haya, pero no recuerdo tira en la cual su protagonista sea un jubilado. Pero no digo un jubilado porque esté jubilado en la vida real, sino porque el protagonista sea un jubilado. Porque la otra pregunta por ahí que tiene que ver en relación a la ficción es, ¿quiénes son los protagonistas? ¿En qué franja etaria corresponde el tema del protagonismo, no? Digamos, generalmente es aquel estereotipo de persona en donde la sociedad actual, capitalista y consumista, hace que sea el ser humano estrella. 20, 35 años, ¿sí? Claro. Algunas formas muy características del hombre y la mujer, socialmente bellos, aceptados, ¿sí? Entonces, dentro de ese parámetro, dentro de ese marco, mejor dicho, la vejez queda muy por debajo, o muy por detrás, o muy oculto. Imagínense, vuelvo a repetir, la sexualidad y incluso en los géneros, sí. Incluso en las tiras más rupturistas, estoy pensando en todas estas que se hicieron como, digo, para hacer una crítica social, El Puntero, El Marginal, bueno, ustedes van a saber alguna otra, no recuerdo en este momento, pero incluso en esas que hacen una crítica a la sociedad, tampoco hay un reconocimiento de la vejez como preponderante, ¿no? Sí, seguramente existe algún producto mediático que haga referencia a eso, pero no, es como decís vos, no hay referencia a eso, y eso marca un poco el nivel de ocultamiento que tiene la vejez en una sociedad que busca el estrellato, que busca el espectáculo, que busca el entretenimiento y que no aparece. En ese marco es difícil que aparezca la vejez. Pensemos, por ejemplo, los conductores y las conductoras que hay en televisión, ya saliendo quizás del programa Prime Time, salvo lo de Mirta el fin de semana, pero podemos pensar, por ejemplo, en los programas de media mañana o de media tarde, ¿sí? Claro. Igual siguen siendo, yo pienso en una Pamela David, por ejemplo, igual sigue siendo una figura de mujer, también, digamos, con fuertes características, ¿no? Pero de menores de 40. Sí. Es como que no hay espacio. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos anteriormente. Si hay alguien, yo me acuerdo de Mónica acá en Danvers, conduciendo junto a César Massetti el noticiero, antes que Santo y María Laura Santillán, Santo ya se fue, imagínense, conduciendo el noticiero de Canal 13 históricamente, pero no estaban ahí porque ellos eran parte de, a través de su experiencia podían conocer un programa de televisión o un noticiero, sino porque, como en todo noticiero, lo que se busca es que sea una pareja, porque son en momentos en donde quizás está la familia reunida. Esto teniendo en cuenta en parámetros quizás que tienen más que ver con la producción televisiva, de televisión abierta, de comunicación masiva, y no tanto quizás como lo es Internet y esto on demand o el consumo de punto a punto, como lo puede ser las compras online y eso. Cuando hablamos de comunicación masiva, que hablamos de tele, radio y demás, se mantiene esa figura. Hoy Mónica acá en Danvers tiene 83 años, ¿no? Pero conocemos varones de 83 años que estén o que estuvieron hasta los 83 años en la televisión. ¿Cuál es pensar esto también, cuáles son las razones por las cuales la vejez de las mujeres hace caducar antes tu desempeño como periodista o como persona pública? Dentro del desempeño como periodista yo lo enmarco quizás dentro de lo que es esa diferencia que hay en el trabajo. Hoy lo veníamos pensando, ¿no? Como que quizás volvemos a lo mismo, la diferencia de la vejez queda solapada detrás de otras diferencias, ¿no? Si ya en personas de quizás 30, pensemos en lo que hablábamos con Juan Vicente la semana pasada en relación al perfil de Twitter Columnistas, que es quien dice cada domingo cuántas son las periodistas mujeres que firman las notas de opinión en un diario,
no la que construye un artículo sobre alguna noticia, sino la que construyen las notas de opinión, la que escriben las notas de opinión de un diario, y cuántos son hombres. O sea que si no pasa eso, si no hay igualdad, si se quiere, cuando estamos entre comillas lo digo, ¿no?, 30, 40, 50 años y no más, imagínense ya el tema de la vejez, cómo aparece completamente solapado y ocultado, claro, ¿sí?, por otras desigualdades que se dan antes. ¿Sí? Entonces a veces el tema de la vejez en el tema laboral es difícil de analizar, sobre todo en los medios, porque justamente lo que prime, y lo que estaría bueno como para ver una línea más de investigación, pero lo que prime es esa desigualdad que hay entre hombre y mujer, porque obviamente acá lo que siempre, y la desigualdad que puede haber en relación a la vejez y a otras edades, se esconde, en este caso está detrás de esa desigualdad que puede haber entre hombre y mujer. Y en las noticias, ¿cómo aparecen los sexagenarios o los adultos mayores? ¿Cómo te referís a como sujetos? ¿Cómo, si que aparecen? Claro. Y a los jubilados que lamentablemente tienen que protestar por la miseria de jubilación que cobran usualmente, o porque han sufrido algún robo o algo por el estilo, algo así. Me parece que, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza. Tal cual. Sí, lo máximo sí que por ahí me trae una especie de noticia que se hizo en la crisis del 2001, donde llamaba mucho la atención cómo abuelas y madres también se organizaban en la crisis para sacar adelante la casa. Tal cual. Bueno, la Defensoría del Público, que es un organismo creado por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, desmantelada por el actual gobierno de Cambiemos, pero aún vigente, ¿sí? Hay en el Congreso un proyecto de ley corta, un proyecto de convergencia, pero eso es otro tema, ¿sí? Hace un relevamiento de noticias y ahí empieza a ver cómo son construidos no solamente los adultos mayores, sino también otro tipo de rango etario. Claro, los jóvenes también. Por ejemplo, Gerardo Alper, quien es el director de monitoreos, dice que si bajara un extraterrestre a nuestro planeta y viera los noticieros, lo que él vería, la conclusión que él sería es que en este mundo ser joven, o en Argentina particularmente, ser joven es un garrón, porque todas las noticias que hay sobre adolescentes en los noticieros, la gran mayoría de ellas tiene que ver con cuestiones de delincuencia, drogadicción y demás. Claro. Así son representados los jóvenes. Y los adultos, viene por el lado que vos decías, Nadia. La representación de las personas mayores se redujo a su rol jubilatorio, dice la Defensoría del Público, o fueron asociadas a la pasividad y a la victimización en hechos policiales. Además de, digamos, ellos analizaron 17.197 noticias, de las cuales solo 185 tematizaron sobre este grupo etario, dice la Defensoría del Público. Muy poco en relación a la cantidad de noticias relevada. Las notas que recrearon sus estilos de vida fueron escasas y reforzaron una visión sesgada sobre la vejez. ¿Sí? O sea que olvídense de encontrar en un noticiero algún informe que haga referencia a cómo viven la sexualidad, ¿sí? O cómo van reencontrándose a esa edad con su género, cómo van construyendo su género en los noticieros, ¿no? Sobre los adultos. También la Defensoría del Público hace encuestas, ¿sí? Y respecto a las encuestas, lo que observaron es que la mayoría de las personas consultadas opinó que existe una ausencia temática de la vejez en los medios e identifica una marcada representación del mayor como enfermo, ¿no? Eso es lo que la Defensoría del Público en parte tiene para decir, claro, de cómo se construye la representación del adulto mayor y de la adulta mayor en los noticieros, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que el noticiero es un producto mediático fuerte, ¿sí? Porque es esa información que el ciudadano común en parte utiliza para vivir cotidianamente dentro de lo que es en general, ¿no? Obviamente después uno tiene otros ámbitos de socialización como es la familia y demás. Y obviamente, y con esto ya cerramos, da una serie de recomendaciones, ¿sí? Para el tratamiento mediático, y esto es muy importante que se vaya a la página de la Defensoría del Público, porque además recomienda cómo tratar temas referidos a este grupo etario, y entre varias cuestiones que recomienda, ¿sí? Entre ellas dice, bueno, utilizar la expresión personas mayores y evitar el uso descontextualizado de los términos abuelo, abuela o jubilado, jubilada. Claro, ¿sí? no todos los viejos si es un son jubilado. abuelos o están jubilados. Tal cual, para referirse a los miembros de este grupo social, ¿no? Es como que uno lo encasilla ahí. Y después dice algo muy interesante, y cito textual,
Una de las recomendaciones, y esta es la final, ¿no? Como para dejar una pregunta, a ver si esto se puede hacer o no. Visibilizar la sexualidad y la diversidad sexual durante la vejez, respetando las orientaciones sexuales y el principio de autodeterminación de las identidades de las personas mayores. Las personas mayores tienen una vida sexual activa, continúa la Defensoría del Público. Son sujetos deseados y deseantes. Sin embargo, los cuerpos viejos, asociados a la fealdad y la decrepitud, suelen ser ridiculizados, invisibilizados y o desexualizados. Esta mirada sesgada se fortalece cuando las personas mayores no se identifican con el modelo social heteronormativo, tal como sucede con travestis, transexuales, intersexuales, bisexuales, lesbianas y gays, porque, según los y las especialistas, la vejez conlleva la norma de la heterosexualidad con mayor rigidez que otras etapas vitales. Por ello es importante visibilizar la diversidad sexual en la vejez e identificar las problemáticas particulares respecto a la sexualidad en esta etapa del curso de la vida. Así que ahí tenemos la punto recomendación completamente de la gente que sabe respecto a medios, la Defensoría del Público, que me parece un paso fundamental. Tal así cual. que, bueno, demos lugar a las viejes y a la sexualidad y a la identidad de ellas.